Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830. En Twitter, @Un Espacio 830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 55 26 23 00 57 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830 AM. Esto es Un Espacio para Ti. Tenemos en la línea telefónica a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, la encuestadora más importante y certera de América Latina. Roy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Roy, buenas tardes. Hola, buenos saludos a los dos. Y a mí que también ustedes son los más certeros, que Fondo Monetario ni que nada, ¿no? Ya pues, sabemos cómo va. Lo dijimos bastante antes que ellos, ¿eh? Y mira... Y la verdad, Roy, es que ellos son muy cautelosos y dan un número más o menos positivo y luego van haciendo reducciones, eso lo sabemos. Y No más eso, a ver, todas las proyecciones que hacen suponen que en su momento el gobierno va a reaccionar y dar apoyos fiscales. Sí, lo ponen en el ideal y el ideal no se da. Exacto, ¿qué es lo que tú dices? El pronóstico es suponiendo que abran el 1 de julio, porque si no va a ser peor. Sí, muchísimo peor. O sea, incluso tu negatividad incluso va descontada con reacciones del gobierno. Correcto, claro, sí. Sí, porque suponemos que son racionales. Pero, a ver, si cierran otro mes, vamos a pensar que cierren julio completo, se cae otros 2.5 puntos, ¿eh? Pues, a ver, no más eso, a ver, ¿cuántas...? A ver, es que todo eso hay que traducirlo. El presidente tiene alguna razón cuando la medida de la caída, pues es un número. ¿Cuál es la diferencia para el ciudadano entre caer 10, 10.5 o 10.7? Realmente no es nada para el ciudadano, salvo que si eso se lo traduces, esos 2 décimas significarían 300,000 empleos menos. Y esos 300,000 empleos menos son 1.200.000 personas que en sus casas no tienen ingresos. Y esos te generan 600,000 pobres más. Espérate, ya no es el PIB, ya no es tan loco. O sea, el PIB te lleva gente a la pobreza. Absolutamente. ¿No? Y más cuando les pones nombre y apellido finalmente, eso ya es una cosa personal, ¿no? No, y si sientes que no te llega a ti ese pobre, no, porque esa pobreza va a generar problemas social y delincuencia de hambre. Sí. Y entonces ya se vuelve un círculo vicioso que a todos nos perjudica. Entonces nadie puede decirse, no, como yo tengo mi empleo seguro, no, nada. O sea, esas caídas del Producto Interno Bruto generan tarde o temprano afectaciones a todos los mexicanos. Y te digo algo, ya se está viendo en la calle, ¿eh? Físicamente se está viendo ya. No, claro que sí, fíjate. De las cifras de desempleo, créele a la que quieras. Si el INEGI te dice 12.5 millones de gente que recibe y que no recibe ingresos, está bien. Si Roy Robledo dice que 1 millón de desempleados formales, la que quieras, créele. Lo que son millones de personas que en su casa no reciben ingreso como lo recibían antes de la pandemia. Y cuando abra no va a abrir igual, ¿eh? No va a abrir igual. No, espérate. Cuando decimos, a ver, un restaurante con menos mesas significa con menos meseros. Así tal cual. Uh-huh. Y esos menos meseros perdieron el empleo. Sí. Ni modo, así es. Terrible. Entonces, el escenario no es... Ahora, para no meternos en la proyección política que esto significa, nomás hay que pensar, esto le hubiera pasado, tal vez no en las mismas dimensiones, pero le hubiera pasado al presidente que estuviera sentado, porque la crisis es mundial. La diferencia sería qué hace para levantarse, porque hoy lo que el Fondo Monetario Internacional da es que algunos países caen, Estados Unidos más de 8%, pero que en B se recupera el año que entra. Y en México no planea esa recuperación. No, ni la mitad se va a recuperar el año que entra. No, hasta el 23, 24, si bien nos va, y dependiendo de lo que pase. Y dependemos mucho de Estados Unidos, de la manufactura, etcétera, etcétera. Bien, pero el caso es, quien estuviera sentado hoy, estuviera sufriendo embates de salud, estuviera sufriendo embates económicos, o sea, estuviera sufriendo embates de Trump. O sea, es absolutamente correcto. Esto no había manera de evitarlo, pero sí hay 2,5 puntos que son achacables al gobierno actual, 2,5 puntos de reducción en el PIB, que son los que ya traíamos en el primer trimestre. Ya estaba reduciéndose. Bueno, para empezar, el año pasado no crecimos. No, y sí venía a la baja. Venían proyecciones de 2, por ahí 2 puntos, 2,5. Oye, el COVID nos mandó a la lona, pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además,
el presidente sí está en una disyuntiva y cada gobernador y cada gobernante en disyuntiva. Es decir, tú dices abre el 1 de julio, sí, pero la cifra de la pandemia, el 1 de julio no va a estar a la baja. O sea, ya viste el número de muertos hoy, 947. Sí, o sea, no va a estar a la baja. Y entonces, imagínate la incertidumbre o lo difícil que es explicar, porque sí hay explicación. Lo difícil que es explicar que después de 3 meses ya no es que quiera que salgas a la calle, ya es se necesita que salga la actividad. O sea, ya la reactivación de la economía no es porque la pandemia esté controlada o no, es porque el país ya no aguanta más parálisis económica, los mexicanos ya no la aguantan y la recaudación ya no la aguanta, porque también es menos ingreso para el gobierno. Oye, hablando del COVID, tú que haces estudios y además eres matemático de profesión, nos presentan siempre una curva, se llama una curva de distribución normal, que es el área que está abajo de la curva, una integral. Sí. ¿Es normal o no es normal? ¿Tiene esa formita perfectamente simétrica la curva o es una combinación de cosas raras? Mira, de integrales. Yo la verdad, lo que presenta López-Gatell sí lo entiendo. O sea, y no estoy dándole la razón a López-Gatell porque su forma de explicar, que es de repente soberbia, haciendo menos a los demás, asignándoles razones de políticas, ¿no? Y bueno, esa no me gusta, pero sí la entiendo. A ver, tú ya que hablaste de una distribución, si tú te acuerdas, perdón que seamos técnicos, abajo de esa distribución normal, si la quieres hacer normal, toda el área abajo vale 1, todo vale 1, o sea, es una distribución probabilística. Si tú la estiras, sigue valiendo 1. Así es. Y si la haces más angosta, sigue valiendo 1. O sea, 1 es lo que está abajo de la curva. Son los mismos muertos, hagas lo que hagas, digamos. Exactamente. O los mismos infectados iban a llegar, hagas lo que hagan. Y lo que él dijo es, como viene esto, la parte alta, esa normal, con una varianza muy chiquita, va a estar por el 8 de mayo. Vamos a estirarla de manera que nunca llegamos tan alto, nunca llegamos a los 10,000 muertos diarios, pero sí vamos a llegar a los 1,000, 1,200 diarios, pero eso sí los aguantamos. Pero ¿qué va a pasar? Que entonces ya no es el 8 de mayo, sino el 15, 20 de junio, porque el punto medio se hizo a la derecha. Bueno, eso sería muy técnico para los que han estudiado probabilidad. El caso es que tampoco tiene que porque es una normal, es bajas o subes. Él dice, ya vamos bajando. Y nosotros decimos, pues ¿cuál bajando si esto va subiendo? Él nos explica, es que los muertos que les cuento hoy son muertos de hace tiempo. Sí, pero entonces hace tiempo estaba mal el dato. Entonces bueno, su explicación es, si queremos ver cómo va la curva, no veamos la curva de hoy, quedemos en la de hace 8 días. Entonces, hoy, para ver cómo va la curva, tendrías que quedarte en cómo va la curva del miércoles pasado. Porque ya están sumados los muertos que sí son de esos días. Hasta ahí. Entonces hasta ahí dice, si ahí nos quedamos, entonces para el miércoles de la semana que entra ya se empieza a ver disminuciones. Oye, Roy, y en tus datos, la gente ¿qué piensa de todo esto del coronavirus? ¿Cuál es la...? Uno, no ha bajado el miedo, porque esa es una de las... Yo creía al principio que el decir ya salgan a la calle es que iba a estar correlacionado con, pues ya la gente quiere salir porque ya tiene menos miedo. No baja el miedo ni a infectarse, no baja el miedo a morirse, no baja la percepción de que hay alguien cerca, no, cada vez se cree menos en los números. Fíjate nomás, el personaje que este periodo subió, que es López-Gatell, ya está sufriendo desgaste, ya tiene más de 3 de cada 10 opinando mal de él, no los tenía al principio, es decir, sí estamos viendo un desgaste de la figura del vocero, pero cuando le pregunto, ¿ya es tiempo de hablar? Más de la mitad de abrir, más de la mitad dice, no es tiempo de abrir, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren salir? Porque no es que sea tiempo de abrir, es que ya no aguanto estar adentro. No hay comida, pues, o no aguanto psicológicamente, o no aguanto económicamente, ¿no? Es que hay una crisis también psicológica, pero la mayoría es económica. Cuando yo entré, estaba dando pronóstico económico. Hay que ser sinceros. El problema hoy ya es económico. ¿Por qué? Porque ya no tenemos camas llenas. Ya se nos quitó el miedo a ver escenas como las de España de hospitales que no tengan lugar. Ya, está bien o maltratados, pero ya hay lugares en los hospitales. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pues el miedo ya es a comer. Hay una frase que vi en la televisión el otro día donde un señor dijo, cuando le dijeron que no tiene miedo a infectarse, y dice, le tengo más miedo al casero. Pues sí. Y realmente en tus estadísticas,
¿Es mayor el miedo a la economía, a la mala economía o al virus? Esta semana ya salió más miedo a la economía. Esta semana. La Sí, semana anterior todavía era más miedo a infectarse. Esta semana ya salió más miedo a perder mi economía. Y yo creo que tiene todo sentido, ¿no? Ya son 3 meses. 3 meses, ¿cómo aguantas 3 meses? A ver, nosotros a lo mejor, y lo digo sinceramente, podríamos aguantar, es decir, nos encerramos y eso, está bien, con sacrificios y lo hacemos. Pero gente vive el día al día, ¿no? Al día de ese día. Entonces, un vendedor ambulante que ese día no vende, ese día no come. Entonces, sí, no le puedes decir, quédate un mes más, quédate como que un más, y además, no te voy a ayudar. O la empresa del barrio, pero aquí en la Ciudad de México creo que Claudia Sheinbaum ha actuado bien, con más sensibilidad, incluso en contra, semáforo rojo, pero ya puede abrir la tienda, ya puede abrir la tienda del barrio. Creo que fue una muy buena medida, ¿no? O sea, el restaurante del barrio que vende porque sí, la verdad, o sea, son las gentes más necesitadas y son formales, pagan impuestos, pagan renta, generan economía. Yo creo que la construcción la reactivó muy bien Claudia Sheinbaum, o sea, de repente yo vivo cerca de una construcción donde desde las 9 de la mañana ahí están dándole, y no se veía antes. Yo creo que urge una reactivación económica, no va a ser fácil, va a estar bien difícil, vamos a ver tiendas cerradas, casas vacías, más hacinamiento en las viviendas, planes frustrados. O sea, chavos que querían poner empresas, chavos que buscaban empleo y no van a conseguir, van saliendo de un ciclo escolar en donde se les va a pasar del ciclo escolar y no van a encontrar chamba. Una educación a medias y un trabajo a medias, si bien les va. Sí, y bien si consiguen, porque no hay, porque tampoco hay incentivos, o a lo mejor quieren inscribirse en el programa de becarios, de ninis. Y ver que de ninis, la verdad es que ya en este momento la palabra nini no está mal, no está bien vista, pero digamos, ¿no? O sea, porque ninis hasta los diputados son, Hoy todo el mundo es nini, pues, la mitad del país. No, y como dicen, desgraciadamente esto también va a generar violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber mucha pobreza y entonces vienen para arriba los asaltos, los secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un problema social, porque además es una violencia ligada al hambre, y cómo la combates. A ver, hay alguien que sale a subirse a un camión para robarse algo, para poderlo vender y comer. Pues es una violencia, o un saqueo a una tienda, robarte en farderas, se les dicen ahí por Aguascalientes, a robarte algo entre la ropa. Es como, no, tenemos que entender, pues no tiene empleo, pero tampoco podemos permitir, porque la empresa es empresa y pierde. Y hay una delincuencia social ahí también. Oye, Roy, por último, mira, estamos viendo, yo veo diario tu AMLO Tracking Poll que pones en El Economista, y hoy amaneció, si no me equivoco, en 46.1. Cero. Subió una décima hoy. 46.1. Viene bajando. Y viene bajando, yo pienso que viene bajando por temas económicos, pero eso es un sentir mío. ¿Tú sabes por qué viene bajando? ¿Si es la economía o es el virus o es que ya desgastó las mañaneras o no sé, o una combinación de todo? ¿Tienes una idea de por qué va bajando? Mira, yo sí las mañaneras creo que en este momento están desgastadas. Hoy puede haberse reactivado alguno porque metió el tema de los de Trump y ese puede ser interesante. Pero la mañanera se volvió un poco interesante porque no tocaba los 3 temas de la plática mexicana. Y los 3 temas es que la gente estaba platicando. Ya viste los CONAPRED, uso cubrebocas, o sea, estaba en la parte de la salud, estaba en la parte de la economía que dolía y estaba en la parte de la seguridad, con tantas cosas que pasaban de seguridad. Y el presidente todos los 3 temas los omitía y estaba en sus programas sociales, en la elección, IFE, CONAPRED, pues estaba hablando de otros temas y tú ve alguien que pierda el empleo. ¿Le interesará qué piensa el presidente del INE? O sea, no. Primero va la comida, ¿no? Pues sí, o sea, no. Entonces estaba hablando, usando la pirámide de Maslow. Pues la gente tiene la necesidad básica y la democracia y derechos humanos está en otra dimensión. O sea, primero era lo básico. Bueno, yo creo que es la economía y siempre lo veo. A ver, en lo que va del mes ha perdido 3 puntos. En lo que va del mes. 3 puntos son casi 3 millones de personas. Bueno, si se pierde 1 millón de empleos formales, pues ahí está bastante lógico. Y otra, va a seguir bajando porque la economía va a seguir muy mal.
Exactamente. Yo no veo en el corto mediano, en el cortísimo a lo mejor por alguna declaración, un pleito, un evento, algo, tener rebotitos. Pero en la tendencia a largo plazo, yo no veo por qué suba cuando la crisis económica se va a empeorar. O sea, y se va a aumentar, digamos, ¿no? Porque se va a dimensionar, los opositores se la van a hacer ver, él se va a defender, pero va a estar vista la crisis económica. Sí, va a ser garrafal esto. Y entonces yo creo que no veo cómo en el largo plazo, con brinquitos si se quiere, pero en el largo plazo la tendencia yo no veo cómo no sea a la baja. Pues ya lo veremos en tu AMLO Tracking Poll en El Economista todos los días. Yo no me lo pierdo. Roy, te agradecemos muchísimo tu intervención. Gracias, es información valiosísima y te invitamos a que estés presente aquí para informarnos de todo lo que sucede como siempre. Al contrario, un saludo a los dos y mucha suerte y cuídense. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Nos vamos a corte, regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @Un Espacio 830 y en YouTube, Un Espacio para Ti.